tardes o buenas noches, compañeros y profesora. El día de hoy vamos a exponer acerca de mi proyecto de seguridad de aplicaciones. En este proyecto se va a hablar acerca de la empresa ficticia llamada Vishkar Technologies. Se desarrolló un análisis de lo que vienen a ser los riesgos de seguridad informática de Vishkar Technologies, en la cual se desarrolla un diario de evidencias en el cual se va a identificar, evaluar y tratar los riesgos vulnerables o las vulnerabilidades, perdón, a las que se llega a exponer la compañía, y de esta manera se va a proponer unos controles técnicos y organizacionales que permitan justamente proteger a Viscar Technologies de futuros incidentes que se puedan provocar en la compañía. De lo que vienen a ser las problemáticas de la empresa, primero vamos a hablar acerca de la empresa. Vamos a hablar acerca de lo que es el contexto de la misma y qué posibles problemas pueda llegar a enfrentar debido a sus objetivos empresariales. Primero vamos a hablar acerca del contexto empresarial. La empresa ficticia Vishkar Technologies es una industria enfocada en lo que es en el desarrollo tecnológico e infraestructura digital que implementan muchas ocasiones urbanización e Internet de las cosas justamente en esa urbanización. O sea, la propuesta original, digamos, de lo que es Visual Technologies es justamente la creación de ciudades tecnológicas o en este caso infraestructura tecnológica dentro de ciudades ya implementadas. Por lo cual llegan a manejar información crítica y confidencial, ya que tienen muchos temas de contratos con el gobierno, datos financieros, credenciales de usuarios, sistemas internos justamente de esos, o sea, de propiedades o en sí urbanizaciones, ciudades, etcétera, o sea, temas de contratos de muchos planos, y también tiene el tema de lo que deben ser respaldos de información, los cuales pueden ser activos muy valiosos para cualquier cibercriminal que quiera intentar poner sus manos sobre ellas. Y como bien sabemos, la información es uno de los activos más valiosos que se encuentran a día de hoy, y por lo cual muchos de los cibercriminales justamente se plantean los ataques y toman como objetivo este tipo de empresas que manejan información confidencial muy importante. Detectar en Vishkar Technologies fue básicamente permisos excesivos en las aplicaciones. Básicamente, o sea, en otras palabras, los usuarios llegaban a tener más permisos de los que requerían, llegaban a tener acceso a información crítica sin ningún tipo de justificación. Básicamente cualquiera tenía información a las cosas más confidenciales de la empresa, y eso obviamente provoca una falta de control en la asignación de los permisos. El problema fue identificado mediante una auditoría interna, la cual era una revisión de roles y accesos, en la cual se llegaron a detectar inconsistencias entre las funciones del usuario y sus permisos reales en el sistema. En otras palabras, básicamente una persona que se encargaba de desarrollar código logró dar con información financiera o en este caso con planos que no tenían absolutamente nada que ver con los que él desarrollaba en su trabajo. Entonces, obviamente, esto es una violación principal a lo que es el principio de la confidencialidad. Y esto obviamente provoca un riesgo en lo que viene a ser el acceso no autorizado a la información sensible, que es en este caso justamente lo que viene a ser el tema de las finanzas de la empresa, lo que vienen a ser los contratos privados, planos urbanos, etcétera. O sea, todo este tipo de aspectos que son privados, justamente los que maneja Vizcar Technologies, perdón, son justamente aspectos que no pueden tener acceso a cualquier persona, y muchísimo menos si estas funciones no tienen absolutamente nada que ver con sus funciones dentro de la empresa. La segunda situación se nos presenta el tema del phishing. En el caso del phishing, otra vez vamos a destacar los mismos tres aspectos, que sería la situación detectada, la identificación del problema, o en este caso cómo se identificó, y posteriormente el riesgo principal que conllevó este riesgo o que conllevaría ese riesgo en caso de no resolverse. En primer lugar, tenemos la situación detectada. En este caso, el ataque del phishing dirigido o también conocido como spear phishing fue detectado muchas veces durante mucho tiempo en la compañía. En este caso se presentó un ataque de phishing dirigido donde un colaborador recibió un correo falso que simulaba ser el área de recursos humanos, en el cual justamente se pretendía que él ingresara sus credenciales en una red fraudulenta, de esta forma que el atacante pudiera tener acceso a ellas.
La suplantación de identidad era el objetivo clave del spear phishing y justamente el usuario ingresó con las credenciales en un sitio fraudulento, lo cual hizo que se llegaran a ver comprometidas. En este caso, la identificación del problema se dio justamente porque se comprometieron las credenciales corporativas a pesar de que se sabía de que era una red falsa. El acceso no autorizado al sistema financiero fue justamente el detonante de que se detectara que estas credenciales habían sido comprometidas y finalmente se detectó también por medio de la actividad sospechosa fuera del horario laboral del empleado. Por ejemplo, el empleado su horario laboral era de 7 a 6 de la tarde. Más sin embargo, se detectaron que hubieron ingresos a partir de las 9 de la noche o horas de madrugada, obviamente donde el empleado no se encontraba dentro de la empresa. Lo cual el riesgo principal que conlleva el phishing, o en este caso, más específicamente hablando del spear phishing, es el uso indebido de las cuentas legítimas para fines ilegítimos. 3 tenemos lo que es la gestión de respaldos. Biscard Technologies ha estado operando con respaldos, pero de forma ineficiente. ¿A qué me refiero con esto? Básicamente los respaldos no tienen cifrado. Entonces, si algún atacante lograra robar alguno de los respaldos, podría llegar a leerlos y utilizarlos en su favor sin ningún problema, ya que al no estar cifrados, va a ser muy fácil poder leerlos. También el almacenamiento es en la misma red productiva, lo que quiere decir básicamente que sí, o sea, no hay mucho misterio en dónde está, o sea, se lo puedes encontrar en la plena entrada del sistema, además de que existen accesos compartidos a repositorios, por lo cual no solamente existen el acceso a estos respaldos, sino que además existen accesos a otros respaldos, a otros sistemas también partes de la compañía, lo cual le facilita mucho el movimiento lateral al atacante en caso de querer acceder a esos datos extra. En el caso de la identificación del problema nos encontramos que hay una falta de segmentación de red también justamente, o sea, todo está muy entrelazado una cosa con otra y eso impide justamente de que el atacante tenga dificultad a la hora de hacer un movimiento lateral en la red. Existe una ausencia de controles de acceso estrictos, en este caso el uso de multifactor, o sea, de confirmación de usuario, etcétera. Toda la metodología Zero Trust, todo ese tipo de temas es totalmente ineficiente en Biscard Technologies, lo cual provoca justamente estas fallas. Además de que no se realizan pruebas de que el sistema de recuperación funcione correctamente. Entonces, en caso de que haya un ataque real en el cual no haya acceso al sistema y necesite hacer restauración del sistema o un backup, es totalmente imposible. Entonces, en resumidas cuentas, el riesgo principal de esta sección es que existe la posibilidad muy alta de que haya una pérdida total de la información y la continuidad del negocio, lo cual provocaría de que si la empresa llegara a sufrir una falla catastrófica, esto provocara de que en resumidas cuentas no tuvieran forma de retornar o por lo menos tardarían mucho tiempo en volver a la continuidad de negocio, lo cual obviamente va a provocar muchos problemas de lo que no es ser monetario, o sea, pérdida de clientes, la confianza de los clientes. En sí también van a haber muchos reportes y esto es sancionable también por leyes y normativas. Y finalmente, mucha pérdida monetaria en el sentido de que el negocio al no poder funcionar no va a tener forma de generar ingresos y han habido casos como por ejemplo la de Bastamo, la empresa Bastamo, que fue una compañía sí, de psicología, de medicina psicológica, que como tal su base de datos se fue filtrada, se expuso, nunca hicieron nada por recuperarla y en resumidas cuentas sufrieron tantas penalizaciones y demandas a nivel de normativa como también de sus clientes que la empresa finalmente se tuvo que dar en bancarrota, lo cual podría llegar a ser un riesgo muy real para Biscard Technologies en el caso de que no logren resolver este problema o simplemente no se le dé la importancia necesaria para resolverlo. ¿Ok? En el aspecto del análisis de riesgos vamos a tomar en cuenta tres factores principales, los cuales será la evaluación general, los principales riesgos y finalmente el nivel de riesgo de estos riesgos, valga la redundancia.
Para el nivel de riesgo vamos a tomar en cuenta dos aspectos principales, el cual sería el impacto de que el riesgo se manifieste y la probabilidad de ocurrencia de que justamente el riesgo se llegue a manifestar, para llegar a redundancia. En primera instancia vamos a evaluar, perdón, lo que viene a ser el tema de la identificación de amenazas, tanto internas como externas. ¿A qué hago referencia con una amenaza interna? Básicamente todo lo que viene a ser dentro del control de la compañía, ya sean problemas con un programa, desactualizaciones, software, hardware, o sea, desactualizado muy viejo, así que necesita justamente un cambio, una computadora vieja, digámoslo así. O en sí, también puede llegar a abarcar el factor humano, ¿verdad? El cual sería problemas de sabotaje, ya sea accidental o adrede. Y también llegan a provocar justamente ese tipo de problemática. Solo lo que esté englobado dentro de la empresa significa que va a ser una amenaza interna. Ya lo que está fuera de la empresa, veas un ejemplo popular como lo que viene a ser el tema de los desastres naturales, puede ser una amenaza externa, pero que no obstante tiene que tomarse muy en cuenta, ya que en muchas ocasiones, por decirlo así, a la hora de que se quiere colocar una planta de servidores, si se coloca a la par de un río que tiene mucho historial de inundaciones, no va a ser la mejor idea, ¿verdad? Después tenemos el tema de la evaluación de la probabilidad del impacto, justamente lo que acabo de mencionar, qué tan importante va a tomar en cuenta el hecho de que un riesgo se manifieste o no, va a afectar mucho la toma de decisiones. Justamente, si se tiene en cuenta estos aspectos, va a poder permitir priorizar o aplazar la resolución de X riesgo y no malgastar recursos de esta forma. El análisis basado en las situaciones detectadas es justamente esto. Los principales riesgos que se evalúan en este caso sería el tema del acceso no autorizado a los sistemas, el compromiso de las credenciales, la exfiltración justamente de la información que conlleva justamente también relación a las credenciales y también la pérdida de disponibilidad de los datos. Todo este tipo de aspectos son esenciales y están correlacionados el uno con el otro, ya que justamente si, por ejemplo, existen no accesos no autorizados, va a ser muy posiblemente porque se comprometieron credenciales o fueron exfiltradas anteriormente por error de algún usuario o de forma a propósito. Entonces, todo este tipo de problemas están relacionados unos con otros y es necesario tomar cartas en el asunto para poder intentar remediarlos a futuro. Aquí se presenta lo que viene a ser una matriz resumida de los principales riesgos identificados en Biscard Technologies. Disculpen. Por ejemplo, el compromiso de credenciales es algo crítico, como lo podemos apreciar aquí. El compromiso de credenciales es una amenaza de probabilidad alta con un impacto alto, lo cual significa de que su nivel de resolución es crítico. Es algo que se tiene que resolver o sea, a la primera oportunidad se tiene que resolver y lo más pronto posible para evitar de que pase a mayores. El acceso no autorizado es otro problema que tiene alta probabilidad y un alto impacto, entonces significa que es crítico. La exfiltración de datos es una amenaza con probabilidad media, no es tan probable que ocurra, más sin embargo el impacto podría ser bastante alto, entonces su nivel de criticidad, digámoslo así, su nivel de prioridad es alto, más no crítico. Y la pérdida de respaldos es un problema que tiene una probabilidad media, pero un impacto crítico. Entonces significa de que es un problema que se tiene que resolver también en la primera oportunidad. El tratamiento de riesgos es justamente la mitigación por medio de los controles de acceso, o sea, para la mitigación de ciertos problemas. Sería, por ejemplo, en el acceso no autorizado, sería la implementación de controles de acceso, como lo que es el acceso multifactorial, lo cual permitiría justamente evitar que hayan accesos no autorizados con credenciales filtradas o comprometidas. En el caso de la exfiltración de datos, también se podría tomar la misma medida. El acceso no autorizado, otra forma de resolverlo sería eliminando credenciales no utilizadas por usuarios que han renunciado, han ascendido a otros puestos y cambian de usuario, o en este caso gente que simplemente fue despedida del sistema. Entonces, en el momento en el que un usuario deja de utilizarse, tiene que eliminarse por completo para que no pueda ser utilizado por otra persona. Y en el caso de las transferencias, a la hora de intentar resolver un problema, significa de que estas se van a transferir a una compañía dedicada a la ciberseguridad, en este caso seguros de ciberseguridad, los cuales suelen ser un tanto costosos, más efectivos. Entonces,
no es una mala decisión que podría tomar Vizcar Technologies si quiere mantener su seguridad. Es bastante importante tomar en cuenta que en el tema de los tratamientos de riesgos se tomaron en cuenta cuatro factores principales, los cuales serían la autenticación multifactor, que sirve para proteger adicionalmente los sistemas con credenciales comprometidas, el control de accesos basados en roles, el modelo de Zero Trust, que sería la normativa que se debería estar aplicando a la empresa, y la estrategia de respaldos 3-2-1, el cual trata de tener justamente varios respaldos almacenados en diferentes secciones para poder evitar justamente el compromiso de los mismos. Observar lo que es el esquema de seguridad de la arquitectura de Vizcar Technologies, en las cuales podemos observar que el sistema y los datos de Vizcar Technologies están correlacionados a lo que viene a ser una seguridad perimetral, el control de accesos, la protección de los respaldos, el monitoreo de respuesta y también lo que viene a ser la protección contra phishing, los cuales son todos aspectos que se coordinan entre sí para poder mantener la seguridad del sistema. Respecto a analizar, tenemos lo que son las políticas de seguridad. En este caso, las políticas implementadas se desarrollaron con el propósito justamente del control de accesos, la prevención de los ataques de phishing y la protección de los activos digitales de la compañía. Estos incluyen los roles, los procedimientos, las sanciones, los enfoques de mejora continua, todos estos tipos de aspectos que se enfocan justamente en la priorización y el establecimiento del estándar de la seguridad dentro de la organización para que de esta manera se pueda proteger todos los activos y a los usuarios que se encuentran dentro de ella. Justamente para la implementación de estas medidas es que se toma en cuenta la implementación por fases. En este caso se toma en cuenta, perdón, desde la puesta de la propuesta hasta la puesta en producción. Justamente desde que la idea nace hasta que ya se está probando. Se incluyen aspectos técnicos como organizacionales también para justamente configurar los controles y capacitar al personal de manera de que se pueda hacer una implementación correcta de estos procedimientos y que más adelante no haya problemas a la hora de su uso. Finalmente, como para poder tomar lo que viene a ser el tema de la evaluación, se toman en cuenta diferentes aspectos, principalmente lo que viene a ser la eficacia y la eficiencia de estas medidas a la hora de ser implementadas. Justamente el hecho de que se definan formas de reducir, por ejemplo, los incidentes, se mejore la velocidad de respuesta, todo este tipo de técnicas o en sí aspectos a evaluar son lo que permite justamente de que Vizcar Technologies pueda caminar hacia un mejor futuro. Lo que no se puede medir no se puede mejorar. Así de simple. De manera de conclusión, me gustaría destacar que el hecho de que este proyecto sea una empresa ficticia no significa que lo que observamos aquí deje de ser posible o real. En un aspecto real es importante tomar en cuenta de que es necesario identificar los riesgos críticos en el control de accesos, los phishing, todo este tipo de métodos, ¿verdad?, que se llegan a demostrar en este proyecto, es importante tomarlos en cuenta para evitarlos a futuro, ya que si no se les toma la consideración suficiente, esto puede llegar a escalar más en un problema que puede llegar hasta incluso dejar en bancarrota a la compañía. Se llega a evidenciar que estos riesgos pueden combinarse y aumentar el impacto que llega a generar en una empresa. Finalmente, la seguridad tiene que ser tomada en serio, debe entenderse como un proceso de mejora continua, no como una seguridad perimetral que se pone una vez y ya está. Tiene que tomarse con la seriedad que se merece para de esta forma no solamente proteger lo que nos interesa dentro de la empresa o nuestra empresa, si fuera el caso de que llegáramos a tener una empresa en un futuro, sino que también a todas esas personas que están detrás de ella, ya que esas personas pueden verse comprometidas por justamente la negligencia de una seguridad no efectiva. Entonces, esto fue mi presentación. Espero que les haya gustado. Espero que les haya gustado mi presentación y este, si tienen alguna duda, me lo pueden comentar o me lo mandan por mensaje. Y con gusto se lo atenderé. Muchas gracias y pasen un lindo día.